reading from the Acts. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. When the captain En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo, ¿no les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? in that name, En cambio, yet you have han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de este hombre. and the apostles. Pedro y los apóstoles replicaron, We must obey hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. the God of our ancestors. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. God exalted him. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. We are witnesses Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. the Sanhedrin. Prohibieron a los pastores hablar en nombre de Jesús y los soltaron. So they left the Los apóstoles salieron del consejo rejoicing. contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Verbum Domini. I will praise you, Lord, Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. I will praise you, Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. I will extol you, Lord, Te ensalzaré, Señor, porque me has librado and have not y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. O Lord, you have Señor, sacaste mi vida del abismo, restored me hiciste revivir into cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. sing psalms to the Lord, Canten para el Señor, fieles suyos. give thanks to Den gracias a su nombre santo. his anger lasts a moment, Su cólera dura un instante, through love su bondad de por vida. comes here. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Hear, O Lord, and Escucha, Señor, y ten piedad de mí. my helper. Señor, socórreme. You have changed my mind, Cambiaste mi luto en danzas. O Lord my God, Señor Dios mío, forever. te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. A reading from the book of Lectura del libro del Apocalipsis. I, John, Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles. Eran millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente:
digno es el Cordero, degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, que decían: al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron, rindiendo homenaje. Verbum Domini. Christ is risen, Creator of Ha resucitado Cristo, el que creó todo y se compadeció de los hombres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. At that time, Jesus En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. he revealed himself. Y se apareció de esta manera. Together were Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Daniel from Natanael el de Caná de Galilea, Zebedee's son, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simon Peter said, Simón Pedro les dice: I am going me fishing. voy a pescar. They said to him, Ellos contestaban: vamos también nosotros contigo. they went out and Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. when it was already dawn, Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesus said to Jesús them, les dice: children, muchachos, have you caught any? ¿tienen pescado? They answered him, Ellos contestaron: no. so he said to them, Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. so they cast it. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. When Simon Peter Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. jumped into Los demás discípulos the disciples came, se acercaron en la barca, porque no distaba de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. when they climbed out on shore, Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesus said to them, Jesús les dice: bring some of the fish. traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: vamos, almuercen. And none of the disciples, Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesus came. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. This was now Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. they had finished breakfast. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, Son of John, hijo de Juan, do you love me? ¿me amas más que estos? Simon Peter Él le contestó:
Yes, Lord, you Sí, know that I Señor, love you. tú sabes que te quiero. Jesus said to him, Jesús le dice, feed my lambs. apacienta mis corderos. He then said to Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simon Peter, Él lo contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesus said to him, Él le dice, tend my sheep. pastorea mis ovejas. Jesus said to Por him, tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Peter was distressed. Se Jesus had said, entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesus said to him, Jesús le dice, feed my sheep. apacienta mis ovejas. Amen, amen, I say Te to lo you, aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. when you grow old, Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. he said this, Esto dijo aludiendo a la muerte, con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, follow me. sígueme. Verbum Domini. First of all, I would like to invite Primero que nada, deseo invitar a todos aquellos presentes aquí y los que viven en el área a venir aquí esta noche Holy Hour for para acompañarnos en una hora santa por sanación y justicia. Central Time 5 p.m. hora central, 6 p.m. hora del este, on EWTN. en EWTN. Tonight we'll be doing something Esta noche haremos algo hermoso, probablemente una devoción con la que muchos de ustedes no están familiarizados, llamada la Vía Lucis. we are familiar with the Via Conocemos la Vía Crucis, la Vía Crucis, way of the cross que es el camino de la cruz. Las 14 estaciones here in the chapel. del camino de la cruz las tenemos aquí en la capilla. Y es algo que típicamente oramos los viernes, especialmente en Cuaresma. And the Via Lucis Y la Vía Lucis second moment es el segundo momento de nuestra redención, passion, death, and la pasión, muerte y resurrección. these are 14 Son 14 estaciones from the resurrection of de la resurrección de Jesús Pentecost Sunday. hasta Domingo de Pentecostés. Includes, for example, Incluye, por ejemplo, Jesus rising from the dead, cuando Jesús resucita de entre los muertos, the empty tomb, cuando los discípulos se encuentran en el sepulcro vacío. Mary Magdalene Jesús se parece a María Magdalena. meets the men on the road Jesús to Emmaus. se parece a los hombres en el camino de Manús. Jesús se revela en la fracción del pan. So we'll be praying that tonight. Así que oraremos esto esta noche y nuestro equipo de producción ha puesto To join together with that. obras de arte muy bonitas para que vayan de la mano con esta oración de la Vía Lucis, el camino de la luz. You know, the Lord is El Señor es tan bueno que incluso cuando lo negamos from following Him. o nos alejamos de Él, He always gives us the Él opportunity, siempre nos da la oportunidad de volver, and in a way, to reverse en cierta forma, de with His grace. dar la vuelta a lo que hemos hecho con su gracia. Lo vemos en el Evangelio de hoy, Here cómo escuchamos, was the charcoal cómo fire. había So last time in John's Gospel, we heard about a una hoguera con carbón. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos de esto? En griego, antraquía. same words used. Se usa la misma palabra, Fire of today's Gospel, una hoguera con carbón, and breakfast. donde Jesús les hace desayuno hoy a los apóstoles. En antraquía, Where Peter was la warming hoguera himself de carbón, donde Pedro se estaba calentando cuando niega al Señor 3 veces. Así que él había dicho en el aposento alto, Even if these deny you, I incluso si estos te niegan, yo nunca te negaré. before the cock Pedro, denied me. antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. So now he's giving him the Así que ahora le está dando la oportunidad opposite. de hacer lo contrario, Now express his love de ahora expresar su amor fidelity to y him. fidelidad. Peter, here in front of the charcoal Pedro, fire, aquí frente a la hoguera de carbón, donde me habías negado, do you love me? ¿me amas? Sí, Señor, 3 veces. Undoing what Ahora he está has done. deshaciendo lo que había hecho. Invite Y el Señor lo está recibiendo, lo está invitando a esto. story again and again of our lives that we Y can live es la misma historia con nosotros. Si podemos vivir, no podemos vivir nuestra vida con sentimiento de culpa por el pasado, guilty about
things of the past, especially Somos if we live capaces de in hacerlo, the past. especialmente si hemos vivido un pasado malo. The Lord doesn't want us to Pero el live. Señor no quiere que vivamos con sentimiento de culpa. He wants us to be free of Él that. quiere que seamos libres de ese sentimiento de culpa, se lo presentemos, se lo confesemos, But then also pero también to do the opposite. que hagamos lo contrario. Principle in the Este es spiritual un life. principio asceta de la vida espiritual. Cuando tenemos la tentación de quejarnos, ofrecer agradecimiento. Down in the dumps, Si estamos we're going to tristes, praise God. vamos a alabar a Dios. Si Tempted to hate, we're tenemos going to tentación de odiar, vamos a expresar amor filial. And so we can think, for example, the Por ejemplo, beautiful, tenemos really well done movie that was recently la película in theaters that did que estuvo en los cines hace poco, muy bien hecha, unplanned. llamada No Planeado, Story, que cuenta la historia verdadera de Abby Johnson, director of a Planned Parenthood. directora de una clínica de planeamiento familiar, responsable de miles de abortos. Later she realized the Más weight adelante notó el peso de esa culpa y ¿qué hace ahora? others Escribe un libro para ayudar a otros, organization called funda una organización help llamada those who are Ya no quedan ningunos para ayudar a aquellos industry to involucrados en out of that, el rubro del find meaningful aborto para ayudarles a encontrar nuevo significado y nuevo empleo. So just like Ella está trabajando por la vida, igual que San Pedro que niega al Señor 3 veces then he weeps y luego llora denial por of the Lord, haber negado al Señor. invites him to reverse Ahora el the Señor lo invita doing the opposite, a que compense al hacer lo contrario, al and expresar su amor, telling that he would suffer just like Jesus diciéndole que iba a sufrir igual que Jesús sufrió. Y San Jerónimo cuenta que crucified, Pedro fue crucificado, that I'm not worthy pero to be dijo, no soy digno de ser crucificado como mi Señor, upside down. y lo crucifican de cabeza. You will stretch out your hands, Estirarás las manos, you would not want to go. otros te llevarán donde no quieres ir. Jesus said, ¿Qué dice Jesús? Sígueme. last words in today's gospel. Las últimas palabras del Evangelio de hoy. Anything else that we can Otra cosa más que podemos considerar de tantas cosas from the beautiful que podemos mirar hoy en las hermosas escrituras en este tiempo de Pascua is how the Lord tells him es como el Señor les dice 2 veces to que feed my lamb. apaciente sus ovejas, que apaciente Where else does he speak of feeding? a sus Where else corderos. does the Lord feed? ¿Dónde más habla el Señor acerca de apacentar? Al comienzo del Evangelio según San Juan, capítulo 6, al comienzo del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, There's 5,000 hay people 5,000 personas y el Señor está preocupado acerca de ellos the 5,000, y alimenta a los 5,000 the miraculous a través de multiplication. la milagrosa multiplicación de los panes y los peces. He says he Y took the dice bread, que tomó el pan, he lo blessed partió, lo bendijo it, gave it. y lo dio. So then this gospel continues Así que luego este Evangelio continúa hablando bread of life. acerca del pan de vida, Then it's in el the pan de la Eucaristía. Y luego en el aposento alto es donde de igual manera Jesús toma el pan y dice, This is my body. coman de esto, es mi cuerpo que ha sido entregado por We ustedes. think of this commission Así que podemos pensar en esta comisión que feed his el Señor le da a Pedro, que debe comer a sus corderos, que debe comer a sus ovejas. This is Y de forma particular esto señala hacia el don de la Eucaristía. in today's Y communion antiphon. el antífono de comunión de hoy, que el coro They will be taking estará cantando, están tomando palabras de San Lucas 24. Los discípulos reconocen al Señor Jesús en la fracción del pan. Aleluya. another communion antiphon that's Otro antífono de comunión que es opcional, que podemos haber utilizado. Jesús les dijo a sus discípulos, took bread and gave it to them. Hallelujah. vengan We read y about coman, y tomó el pan y se los dio. Aleluya. when Pentecost had happened, Cuando con Pentecostés ocurre, el Espíritu Santo desciende. and the apostles Pedro y los apóstoles preached them in their own languages. predicaban y la gente los escuchaba en sus propios idiomas. Y luego Pedro ofrece Preaching about, una prédica larga acerca de Cristo. and 3,000 were baptized. Y 3,000 fueron bautizados aquel día. And then Y luego San Lucas nos dice en los Hechos de los Apóstoles, here's what they did. esto es lo que hicieron. So there were 3,000 added. And they Hubo devoted 3 más themselves to the y se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles y a la breaking hermandad, a la fracción del pan.
y las oraciones. A couple of verses Y later, luego un par de versículos más adelante, attending the y temple, día a día iban al templo juntos y partían el pan en sus hogares, the food with glad participaban del alimento con corazones contentos y generosos, dando alabanza a Dios. Así que Today I la feel fracción del pan. Hoy en especial deseo hablar acerca de un the artículo servant of God, que Father el John siervo de God, el padre John Harden, many years ago, escribió hace muchos años, creo que fue como en el 2000. canonization's been Su causa introduced. para la canonización de él fue introducida por un sacerdote jesuita santo y When he was a seminarian in él Rome, hablaba, studied at the hablaba acerca de cómo cuando era seminarista en Roma, a German class, él y un compañero were alemán questioning estaban cuestionando, just a bit, the two of entre them ellos dos, discussing estaban hablando how is the Lord's cómo omnipresence. la omnipresencia So del God is Señor present everywhere, right? es posible. And Dios yet está through his presente en divinity, todos lados, ¿cierto? En virtud de su divinidad. present Él es omnipresente, everywhere. presente en todos lados. How is that presence Esa presencia, distinct? ¿cómo es distinta? ¿De qué forma es distinta a la presencia eucarística? His presence in the Eucharist. Su presencia en la Eucaristía. He said, suddenly it dawned on him. Están conversando sobre esto y súbitamente dice, nos dimos cuenta Is that súbitamente cuál es la distinción. Que en la Eucaristía glorified sacred Cristo humanity glorifica la humanidad sagrada. Su humanidad sagrada está presente. Su cuerpo, sangre is present y alma together with. están presentes junto con su divinidad. So in virtue of his Así divinity, que en virtud de su divinidad present. es omnipresente, presente en todo lugar. It's only in the Eucharist Pero solamente en la Eucaristía glorified sacred es que su humanidad glorificada y sagrada está presente. that helped me to understand. Eso me ayudó a entender esta realidad He más. goes on to talk Y luego when the habla Lord acerca de cómo el Señor, cuando el Señor caminaba sobre esta tierra, his sacred humanity was the que su humanidad sagrada vessel by era el vehículo a través del cual estaba llevando sanación y gracia a las almas. So, for example, the leper comes and he says, if you will, Por ejemplo, cuando viene el through his leproso le dice, si quieres, me puedes sanar. Y a través de su humanidad sagrada le dice, sí quiero, quedas limpio. he rubs mud made with saliva Mezcla saliva con blind man's eye. lodo se los pone en los ojos del ciego, Humanity, Lazarus, o dice a través de su sagrada humanidad, Lázaro, levántate. he takes Y the Lázaro girl's resucita, hand. toma la niñita de la mano y le dice, Taquita Cume, This little girl levántate, niñita. takes her La suegra de Pedro la toma de la mano pure. y queda curada. So Father Hart, Así que el padre Harden dice, él continúa he continues to bring healing, grace, and light trayendo gracia, sanación y luz a través de su to humanity humanidad in the Eucharist. And he says that there's three glorificada ways en la Eucaristía. Y dice que hay tres formas en que lo hace. So the first, La primera, one way is una forma es a través de los milagros intelectuales. so coming into the Lord's presence, Acudir a la presencia del Señor. like the Via Cuando lo hacemos, that we're going to estamos ante la presencia de la luz. La vía luz es que celebraremos esta noche. La luz ha entrado a la oscuridad y quedamos iluminados. A menudo cuento la historia de André Frassard, el ateo francés, que iba a encontrarse con un amigo frente a una iglesia a las 5 de la mañana. show up Su amigo no se presenta, piensa que quizás está dentro de la iglesia. Entra en la iglesia and they're having adoration. y están realizando la adoración del Sagrado Sacramento. Around, he Y sees está mirando alrededor y ve las estatuas de los ángeles, ve el ostensorio, los cirios prendidos y no sabe lo que es. But suddenly he said heaven was Pero open. súbitamente, dice, él cuenta, I saw the mire el cielo se abre y vio el pantano en que estaba hundiéndose y entendió la fe católica. and he left at Y 5 salió a las 5:10 a.m. knowing and believing the Catholic faith. And he said, consciente, "More dramatic change would have happened creyendo en la fe católica. Paris Zoo and come out a zebra." You know, it was that dramatic because Fue así de dramático. Él dice, ni siquiera le di, ni siquiera yo pensaba en Dios, no me preocupaba si existía o no. suddenly I saw I Y súbitamente lo vi. Y él escribió un libro en 1969 titulado Dios existe, yo lo conocí. Se hizo amigo del Papa Juan Pablo II y escribió una biografía de él, André Frassard. Pero nosotros también tendemos milagros intelectuales cuando
acudimos ante la presencia eucarística del Señor. Si buscan luz para el camino, come where the light is vengan donde radiant la luz brilla más, in His Eucharistic presence. en su presencia eucarística. Él nos da luz. A venerable Fulton J. El venerable Fulton J. Sheen, cuando le preguntaron acerca de cómo su prédica era tan eficaz, él dijo, bueno, la inspiración viene no solamente en los libros, sino cuando uno está rodeado rezando ante el Santísimo Sacramento. Y eso es algo que él practicaba todos los días de su sacerdocio. Él realizaba una hora santa ante el Santísimo Sacramento. El Señor le daba esas inspiraciones, él cuenta, de ahí provenían. Y también es igual con nosotros. Si queremos luz, si queremos algo que nos guíe en la oscuridad de esta luz, luz para nuestro camino en esta vida, acudamos a la humanidad sagrada del Señor en la Eucaristía. El segundo tipo de milagro que el Padre Hardy menciona son los milagros morales. Estos son los milagros que permiten que la gente haga cosas más allá de mera fortaleza humana. Por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, quien amaba al Santísimo Sacramento, pasaba mucho tiempo ante él. Su última encíclica fue sobre la Eucaristía. ¿Y cómo pudo viajar a 100 países? ¿Cómo pudo hacer todas esas encíclicas? ¿Cómo pudo hacer todo eso? Tenía fortaleza sobrenatural desde las alturas que le permitía hacerlo. La Madre Teresa, de la misma forma, en una carta que escribió a todos los miembros de su comunidad, y pueden encontrar esto en aquel hermoso libro, Obras de Amor u Obras de Paz. Ahí dice a todos los miembros de su comunidad, ¿cómo podemos seguir un día sin siquiera escuchar al Señor decirles te amo? Es imposible. Yo escribí esto frente al Santísimo Sacramento y quiero que lo lean en presencia del Santísimo Sacramento. Santa Teresa de Calcuta. Hace poco vi a la Madre Angélica comentando un programa en vivo en que hablaba acerca del Evangelio de hoy. Ella indica cómo a menudo lo hace, que no hay relato en las Escrituras de que los discípulos hayan alguna vez pescado peces por cuenta propia, a menos que el Señor les haya dicho dónde poner la red. Aparentemente no podían atrapar peces. Y sin embargo, ¿qué les dice el Señor después de decirles dónde echar la red? Les dice, traigan algunos de los peces, que ustedes acaban de pescar. Y la madre mira al estudio y dice, ¿creen que yo hice todo esto? No, simplemente dije sí a lo que el Señor quería. Y así es como vamos a dar fruto, al decirle que sí a lo que el Señor nos pida. Y luego nos va a dar su dignidad para decir, como le dijo a aquellos apóstoles, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Va a ser su gracia que nos permitirá hacer cualquier cosa beneficiosa, pero Él va a permitir que compartamos en su obra y en esa dignidad su obra de salvación del mundo. Así que los milagros morales, si nos sentimos débiles, al final pensamos que no hay más camino, que no tenemos más fuerzas, probablemente estemos en lo correcto, pero hay un lugar donde podemos renovar nuestra fortaleza. Si acudimos ante el Santísimo Sacramento y estar en su presencia, Él nos pondrá de pie y renovará nuestras fuerzas, nos ayudará a seguir adelante. Son los milagros morales. Así que tenemos los milagros intelectuales, la luz, la inspiración, las ideas que Él nos da a través de su sagrada humanidad, presente en la Eucaristía y su divinidad, los milagros morales que nos permiten tener fuerzas para el camino de la vida. Y luego, finalmente, el Padre Harding habla de los milagros físicos también. El Señor inicialmente solo tenía los manantiales milagrosos, los muchos milagros de los que la gente ha hablado, de haber recibido ahí, curas que han recibido a través de esas aguas. Pero fue poco después de esas apariciones iniciaron procesiones del Santísimo Sacramento en Lourdes. Se cuenta que
Muchos milagros empezaron a ocurrir a través de la Eucaristía también en Lourdes. Uno de los más notables es el de Gabriel Gargam, un joven que al comienzo de los 1900 había rechazado su fe católica y estuvo en un accidente de tren. Fue lanzado del tren, quedó paralizado durante 2 años, postrado en cama, y sus músculos se deterioraron. Solamente quedaba hueso y pellejo. Su madre le animó a que fuera a Lourdes. Su tía, que era monja, lo animó a que fuera y fue. Y fue a confesarse. Fue llevado a las aguas y aparentemente estaba muerto, así que cubrieron su rostro con una sábana, su cuerpo entero con una sábana. Pero cuando lo estaban llevando de vuelta al hotel, aparentemente muerto, Gabriel Gargán, la procesión eucarística estaba avanzando y en aquella época solían bendecir a los enfermos por el camino. Y el sacerdote se vuelve y bendice el aparentemente cadáver junto con su familia, y Gabriel se sentó, dijo: puedo caminar, siento que puedo caminar, y se paró y caminó y quedó completamente sanado, y durante 50 años regresaba a Lourdes como voluntario para ayudar a la gente a llevarlos en camillas. Sí, el Señor permanece con nosotros en su humanidad glorificada, sagrada, en la Eucaristía. Acudamos a Él, busquemos luz para el camino, fortaleza para el peregrinaje y sanación para nuestras cargas. Jesús permanece con nosotros y nuevamente esta noche acompáñenos para la Vía Lucis, el camino de la luz. I believe in one